Bien, hermanos, estamos estudiando la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, pero como le he dicho en las sesiones anteriores, aquí hay un gran tesoro. Bueno, la Biblia es un gran tesoro, ¿verdad? Pero aquí hay un gran tesoro en la vida de estos personajes que forman parte o que vivieron durante este periodo, y nos hemos detenido a estudiar un poco sobre lo que le aconteció a Abraham, ¿verdad? Sobre este gran hombre de Dios, al que en el Nuevo Testamento se nos llama a imitar en cuanto a la fe. Se nos llama o se nos anima a nosotros los creyentes a compartir esa fe que Abraham también tenía. Entonces vamos a dedicar también esta mañana a hablar sobre algo que aconteció en la vida de Abraham en el capítulo 14. En el capítulo 14, déjeme ponerle un poquito en el contexto, por el caso de aquellos que quizás no han estado siguiendo el estudio que llevamos. Lo que acababa de pasar en el capítulo 13, y los que estuvieron la vez anterior lo recordarán, recuerda que lo que sucedió ahí fue un conflicto entre estos parientes y hermanos, un conflicto entre los sirvientes de Abraham y los sirvientes de Lot. Y ese conflicto fue tan grave, fue tan serio, que al final ellos tuvieron que decidir separarse uno del otro, ¿lo recuerda? Y eso lo estudiamos, ¿verdad? Pues vimos en esa ocasión cómo ese conflicto entre hermanos, entre parientes, lo llevó a tener que separarse. ¿Y recuerda usted quién fue el primero que decidió a dónde irse? ¿Quién fue? Fue Lot, ¿verdad? Lot decidió, y recuerda usted cuál fue la zona o la región que Lot escogió. Fue la región de la llanura del Jordán. Esa región que aparentemente, y viéndolo desde el punto de vista humano, era la región más productiva, o la región que se miraba con mayores capacidades para poder asentarse en ese lugar, para poder sembrar, producir, comerciar y poder crecer en el aspecto económico. Entonces Lot eligió esa ciudad, ¿verdad? Y recuerda que Abraham dijo, bueno, si tú vas al oriente, yo voy a ir al occidente; si tú vas a la derecha, le dijo, yo voy a ir a la izquierda, y se separaron. Pero dice la Biblia que Lot no solo se fue hacia la llanura del Jordán, sino que poco a poco él se fue acercando a una ciudad bien famosa que estaba cerca de esa región. Si quiere, veamos ahí en el capítulo 13, versículo 12, solo para que tengamos el contexto ya del capítulo 14. Capítulo 13, versículo 12, dice, Abraham acampó en la tierra ¿de dónde? De Canaán, cumpliendo el propósito de Dios para él, ¿verdad? En tanto que Lot, dice ahí, habitó ¿en dónde? En las ciudades de la llanura, y hasta ahí no había problema. Pero algo pasa con este creyente, ¿verdad? Que se parece a muchos de nosotros. ¿Qué hizo Lot? Dice ahí, y fue poniendo ¿el qué? Sus tiendas, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Y usted conoce ahí la historia sobre Sodoma, y de hecho el versículo 13 nos va a decir cómo era el ambiente, cómo era la cuestión que se manejaba ahí en Sodoma. ¿Cómo era? Dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran temerosos de Dios, dice. ¿Cómo dice? Eran malos, y no solo malos, mire, ¿qué más? Y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová. Y todavía explica cómo, ¿verdad? En gran manera. Mire hacia dónde se ha ido nuestro hermano Lot, ¿verdad? Él se ha dejado guiar por lo que él ve, por lo que él percibe, por lo que él considera que es lo correcto, y ha dejado de lado, ¿verdad?, aquel Dios que ha conocido con Abraham, ha dejado de lado aquel propósito que Dios le había transmitido a Abraham. Pero quizás de alguna manera Lot hubiera dicho, bueno, si Dios le pide a Abraham que se quede en esta región y yo quiero también caminar con Dios, me le voy a seguir pegando, ¿verdad? Me lo voy a quedar por lo menos a cierta distancia y voy a tratar de imitar los pasos de Abraham. Pero Lot no hace eso. Lot se fue hacia esa región, y dice ahí que poco a poco fue poniendo sus tiendas en dirección de esa famosa ciudad llamada Sodoma. Entonces, hermanos, en ese contexto de separación, que ya Abraham está caminando en la tierra de Canaán, está caminando en el propósito de Dios, y que ahora Lot está viviendo en esa zona cerca
cerca de Sodoma, sabe que Lot llegó a ser alguien tan importante ahí en Sodoma que dice que él se sentaba a las puertas. ¿Y sabe qué tipo de personas eran las que se sentaban a las puertas de la ciudad? Las personas importantes, los sabios, los ancianos, la gente a la cual podían recurrir para resolver algún problema, para ser testigos de una venta. La gente en la cual se podía confiar y que tenía renombre en la ciudad eran los que se sentaban a la puerta. Pues Lot llegó a estar en esa ciudad, en ese ambiente, a ser una persona, digamos que de cierta manera respetable en la ciudad de Sodoma. Pero ¿sabe? Hay un problema con Lot y el problema es para ellos. Pero ¿qué sucede con los creyentes? Sabe que con un verdadero creyente eso no puede ser posible. Porque tarde o temprano, ¿verdad?, vamos a tener esa incomodidad de que nos sentimos que no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y tarde o temprano el Espíritu Santo, que mora permanentemente en los creyentes, va a comenzar a afectarnos y a decirnos: mira, esto que estás haciendo está mal, mira, este camino que estás tomando está mal, mira, este enfoque que le estás dando a tu vida no es el correcto, ¿verdad? Tarde o temprano algo va a pasar con el creyente. Y sabe que a veces Dios tiene que intervenir en la vida nuestra y enviarnos ciertas circunstancias o ciertas cosas que nos sucedan para que nosotros nos demos cuenta que nos hemos alejado de sus caminos. Y eso es lo que va a pasar con este creyente Lot en el capítulo 14. Ahora veamos los primeros 4 versículos del capítulo 14. El capítulo 14 va a hablar de eso y va a hablar de un acontecimiento, de un encuentro grande entre Abraham y un personaje misterioso llamado Melquisedec. Pero dice ahí el versículo 1: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos, ¿qué hicieron ellos? Hicieron guerra contra Vera, rey de ¿dónde? Vaya, deténgase ahí. Va a haber un conflicto político ahí, ¿verdad? Un conflicto militar en una ciudad llamada Sodoma. Hasta ahí no hay problema, pero ¿quién estaba viviendo cerca de Sodoma? Lot, ¿verdad? Miren los problemas, cómo van a seguir a los creyentes cuando se alejan de los caminos de Dios. Muchos de nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos estamos alejando, de repente las cosas se nos empiezan a complicar y decimos nosotros: ¿y por qué me pasa esto a mí? Y uno a veces no quiere entender que lo que estamos viviendo, la situación que estamos pasando, a veces es la consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios y habernos alejado de sus caminos. Pues la guerra y este conflicto entre estos reyes está afectando a Lot. Miren, ¿quiénes más estaban ahí? Se hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Versículo 4. Todos estos se juntaron ¿en dónde? En el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido estos reyes, ¿verdad?, a Kedorlaomer, y en el 13º, ¿qué pasó con ellos? Se rebelaron. Miren, de este pasaje podemos hacer algunas observaciones. ¿Se ha fijado usted de cómo la sociedad a nivel mundial y cómo las naciones a nivel mundial hemos visto que se han ido desarrollando, ¿verdad? Han establecido imperios, reyes y todo eso, pero ahora que ya hay pueblos organizados, que hay, llamémosle así, naciones organizadas, ha comenzado a suceder lo que es natural que suceda entre los seres humanos, y es el hecho de que surjan conflictos, y aún conflictos entre naciones. Sabe que hasta esta época ya aparecían las naciones o los pueblos que se dedicaban a conquistar y a subordinar a otros. O sea, usted dice: hermano, ¿por qué tanta guerra, verdad? ¿Por qué que se pelea esta nación contra la otra? ¿Por qué ese descontento entre un país y el otro? Eso ha venido desde la antigüedad y es producto del pecado. Pues en esta época ya de Abraham y de Lot, ya habían naciones que se dedicaban a eso, hermanos, a conquistar a otros, a acabárselos. Sabe que cuando un imperio, cuando un rey llegaba a otra nación y los conquistaba, tenía por lo menos 2 alternativas. La primera era acabárselos por completo, es decir, matarlos, matar todo, a mujeres, niños, acabar con todo y quedarse con el botín, quedarse con las posesiones, con la tierra, con el ganado, con todo lo que ellos tenían. Esa era una de las alternativas que se practicaban en esa época. Pero también en esas conquistas había otra alternativa, que era
les decían, bueno, ustedes están conquistados por nosotros, porque nosotros somos más que ustedes y en cualquier momento los podemos matar. Pero hagamos algo, no los vamos a matar. Sométanse a nuestro dominio y paguen los impuestos y denos de comer. Y cuando nosotros querramos, vamos a venir y tomar de su ganado y vamos a tomar de su cosecha y ustedes van a trabajar o van a vivir para nosotros. Y entonces venía la nación y se le ponía encima. Y comenzaba a conquistarlo, ¿verdad? Comenzaba a recibir. Pues eso era lo que estaba pasando con esta nación de Sodoma, o con esta gente que vivía en Sodoma. Ellos habían sido conquistados. Dice ahí que tenían cuántos años de haber servido al rey Kedorlaomer. Versículo 4 dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer. Y en el 13º, ¿qué hicieron? Va a haber una revuelta, ¿verdad? Va a haber una rebelión, ¿verdad? Va a haber una rebelión en esas naciones. Y vea, eso es lo que narra ahí el versículo del 5 al 7. Leamos versículos del 5 al 7. En el año 14, o sea, en el año 14, ya de estar sirviendo a este rey, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, porque habían otros 3 reyes que se habían confederado con Kedorlaomer, y derrotaron a los rafaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriat Aim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Versículo 7, mire, esto es para que usted vea el poderío de este rey Kedorlaomer y de los otros 3 reyes que se habían unido con él para hacer este proceso de conquistar a otras naciones. Dice el versículo 7, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y mire qué hacían ellos, dice ahí, y devastaron, ¿el qué dice? Todo el país de los amalecitas. La versión NBI dice que la forma correcta es amalequitas, ¿verdad? Pero nuestra versión dice amalecitas. Y también al amorreo que habitaba, lea esa palabra, hermano, Hasezón Tamar, ¿verdad? Con doble Z ahí, que habitaban en Hasezón Tamar. Dice que ellos se dedicaban a eso. Mira. Este rey Kedorlaomer y los que con él andaban se dedicaban a eso, y tenían tanto poderío y tenían tanta experiencia ahora, porque tenían años de estar sojuzgando ahí y estar gobernando a las otras naciones, que ellos podían llegar a un país o a un pueblo y podían devastarlo, podían acabar y arrasar por completo. Pero ahí va a suceder ahora un conflicto o una rebelión con ciertos reyes que ya estaban aburridos de estar sirviendo al rey Kedorlaomer, estaban aburridos de estar pagando tributo y de estar bajo su dominio. Y dentro de estos reyes está el rey que gobernaba la región donde vivía ¿quién? Donde vivía Lot. Eso va a decir versículos del 8 al 9, léalo conmigo. Salieron ¿quiénes? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Otra cosa que las naciones hacían ahí era que se confederaban, es decir, le decían a otra nación, mira, unámonos 2 o 3, hablemosle a esta otra nación vecina y rebelémonos en contra de estos reyes y tal vez les ganamos y ahora nosotros nos colocamos sobre ellos, ¿verdad? Así funcionaba la cosa en esa época. Entonces ellos tienen un plan y dicen, hay 4 reyes que nos están gobernando, el principal es Kedorlaomer y los otros 3 que andan con él. Nosotros somos 4 ejércitos, somos 4 pueblos, 4 naciones. Somos 5, perdón. ¿Por qué no nos unimos y luchamos contra ellos? Somos 5 contra 4, lo más probable. Y si usted analiza en cuanto a números, ¿qué es? Que 5 le ganen ¿a quién? A 4, ¿verdad? Eso es la lógica humana, la lógica natural. Y eso es lo que ellos pensaban, dice el versículo 9. Esto es, se van a levantar contra Kedorlaomer, rey de Elam. ¿Contra quién? Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Y aquí el autor nos dice, ¿cuántos eran? 4 reyes contra 5, y lo ve usted ahí en pantalla, ¿verdad? ¿De qué lado está Lot? Del lado de estos 5 reyes, porque ahí está el rey ¿de dónde? De la tierra de Sodoma. Entonces lo que pase con la nación de Sodoma, sin duda alguna va a afectar a Lot. ¿Por qué? Porque Lot está viviendo ahí.
Dicen los teólogos que no era en sí que Lot viviera dentro de la ciudad, pero vivía en los contornos, hermanos. Era como que fuera casi parte de la ciudad. Vivía cerquita de la ciudad. Él era los de la nación o a la ciudad le afectaba a Lot. Eso es lo mismo, hermanos, como usted dice, mire, yo no me meto en cosas de guerras y cosas así, pero de repente si El Salvador se pone en guerra con Honduras, ¿verdad? Por decir algo, por la isla Conejo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, eso es El Salvador, no soy yo. ¿Eso es cierto, hermano? No, ¿verdad? Es usted también, ¿sabe por qué? Porque usted vive aquí, ¿verdad? Y usted es salvadoreño. Pues eso es lo que le va a pasar ahora a Lot, ¿verdad? Él está de ese lado. Se van a levantar contra los otros 4 reyes y va a suceder algo ahí con ellos. Dice versículo 10. Se levantan y van a ir a pelear y dicen, somos 5, ellos son 4, les vamos a ganar, pero ellos no tienen la experiencia y el poderío militar que tienen los otros 4. Dice el versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Otras Biblias dicen pozos de brea, ¿verdad? Y cuando huyeron, miren, ¿por qué iban huyendo ya? Porque los estaban derrotando. ¿Qué hicieron? Huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Algunos de los que iban con ellos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Miren, les han ganado la batalla. Ya los reyes salen huyendo porque si no los van a matar. Su gente ha quedado, gran parte de ellos han caído en esos pozos de asfalto. La gente se ha alborotado y esa revuelta la han ganado los 4 reyes. Dice el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus posesiones y se fueron. Vaya, deténgase. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Va, está bueno, perdimos la batalla, nos llevaron todo, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Pero el problema, como le dije al principio, es que en ese lugar no está viviendo una persona cualquiera. Es que en ese lugar está viviendo un creyente. El creyente Lot. Y hermano, cuando un creyente se ha alejado de los caminos de Dios o un creyente ha perdido su enfoque, ¿verdad? En lugar de estar enfocado en el Señor, en adorar al Señor, en tener la vista en las cosas de arriba, ¿verdad? Y se ha enfocado en las cosas de la tierra y se mete con el mundo, ¿sabe? Cuando surge un problema, la primera persona que va a salir afectada en ese conflicto, ¿sabe quién es? Es el creyente que se ha desviado del camino de Dios. Eso así es, hermano. Mire, usted se mete a hacer negocios sucios por ahí, ¿ve? Y usted es creyente y usted dice, nada me va a pasar, ¿verdad? Un par de cosas que hagamos ahí bajo de agua, algo fuera de ley y podemos ganar dinero y todo. Puede ser que los primeros años las cosas le funcionen a usted y le salgan bien, pero tarde o temprano, hermano, van a hacer una redada por ahí, va a caer una línea de una estructura de gente que está trabajando en eso. ¿Y sabe quién va a ser el primero que va a salir ahí? El creyente. Así es. El creyente, hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios no desea que estemos conformes cuando nosotros andamos fuera de su voluntad. Y eso es lo que le va a pasar ahí a Lot. Todo hubiera estado bien, hermanos, pero la Biblia va a decir que en esa zona vivía Lot y Lot estaba ahí. Mire, usted y yo debemos de saber esto. Nada bueno le espera ¿a quién? Al que se acerca ¿a dónde? A Sodoma. Veamos Sodoma, hermanos, como una figura del mundo. Como una figura de perder el enfoque en Dios y comenzar a enfocarnos en mis cosas, en mis decisiones, en mi vida, en lo que a mí me conviene y dejar de lado al Señor. Pues nada bueno le va a esperar a un creyente que comienza a acercarse a Sodoma. Mire, un creyente que se aleja de la voluntad de Dios no puede esperar que las cosas le vayan bien. Tal vez, como le digo, usted puede pasar años diciendo, yo ya ni oro, ni me congrego, ni nada, y todo va bien, ¿verdad? Mis hijos van bien, mi trabajo va bien, mi negocio va bien, y yo no veo que quizás Dios me ha pasado por alto y todo tranquilo. No, hermanos, si usted es un creyente, si es un hombre o una mujer de Dios que ha puesto su fe en Jesús, sabe que tarde o temprano Dios va a permitir que en su vida pase algo para poder llamarle a usted la atención y que usted reconozca y diga, de plano, me he alejado del Señor y esto me está pasando, esto que todo está saliendo mal y este embrollo en el que estoy metido, de plano es porque yo sé que me he alejado del Señor, pues sé que he perdido mi enfoque. Eso es lo que va a suceder aquí con este Lot. Miren, Lot estaba en el lugar equivocado, Lot se había ido a meter al lugar incorrecto. Ahora él y su familia van a sufrir las consecuencias
de sus malas decisiones. Versículo 12. Ahí es donde las cosas se complican. No solo estos reyes se toman las posesiones y se las llevan, algo más, mire, y ahí es Dios en su soberanía permitiendo que esto ocurra. ¿Qué dice el versículo 12? Tomaron, ¿qué dice? También a Lot. No podían tomarse a otro de ahí de Sodoma, ¿verdad? Otro grupo de los de Sodoma, sino que ¿a quién agarran ahora? A Lot, dice, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Ya lo vimos eso, que moraba ¿en dónde? En Sodoma. ¿Por qué le está pasando eso a Lot, hermanos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué le está pasando? Porque él ha decidido vivir ahí. Ahora, nosotros a veces y decimos, mira hermano, quiero que ore por mí, quiero que pidan por mí, por mi familia, porque nos está yendo mal y no sé qué. Y nosotros somos buenos y está bien que usted comparta eso. Pero hermanos, sabe que la primera cosa que un creyente debe de hacer es evaluar su condición y decir, esto que me está pasando es consecuencia de tal cosa. Y una vez que usted ha reconocido que ese es su error, ahora comience a buscar al Señor y diga, voy a cambiar de dirección. Pero la mayoría de nosotros pasamos por los problemas y nunca queremos reconocer que lo que estamos viviendo es consecuencia de una mala decisión que tomamos, ¿no es cierto? Nunca tenemos esa umbría o esa transparencia con Dios y decirle, Dios, yo sé que esto que me está pasando, este rollo en el que estoy metido, estas cosas que me están pasando mal, yo sé por qué es. Y a ti no te voy a engañar, Señor. Yo sé que esto me está pasando por esto, por esto, por esto y por esto. Eso es lo que Dios espera cuando vienen esas dificultades. Pues eso le va a suceder a Lot, miren. Lot se lo van a llevar y ahora está metido en un gran problema. Lot había estado gozando de los beneficios temporales de habitar en Sodoma. ¿Cuáles eran los beneficios temporales? Reconocimiento, fama, poder traficar o negociar, poder cultivar, poder tener acceso a una tierra mejor, con mayor producción, disfrutar quizás de una sociedad de avanzada, llamémosle así, ¿verdad? Aunque era una sociedad pervertida completamente. Él había disfrutado de los beneficios temporales, de todo eso que Sodoma le proveía, pero ahora, hermanos, él va a recibir las consecuencias de esa mala decisión que él tomó. Dice ahí, versículo 13. Lot se lo han llevado, ¿verdad? Se lo llevaron a él y a su familia. Sabe que ahí los podían matar, los podían violar, podían tomar a sus hijas, a su esposa, hacer lo que quisieran con ellos. Pero Dios los va a guardar, al menos hasta ese momento Dios los va a guardar. Y algo va a suceder. Verso 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a quién, dice ahí, a Abraham, el hebreo, que habitaba ¿en dónde? Ya estaba en otra región, en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales, ¿qué eran? Dice ahí, aliados de Abraham. Mire, varias cosas podemos ver ahí. Primero, no quiero saltarme estas observaciones. ¿Cómo se le llama a Abraham ahí? Abraham, ¿el qué dice ahí? El hebreo. Primera vez en la Biblia que a Abraham se le identifica con ese nombre. Abraham, ¿el qué? El hebreo. Y si usted ha estado en los estudios anteriores, ya explicamos por qué se le llamaba hebreos. Porque descendían de un pariente que se llamaba Eber, ¿se acuerda? Y ese Eber, de ahí viene el nombre hebreos, también significa el que vive al otro lado, porque se creía que ellos vivían al otro lado del río, de la ribera del río Éufrates, al otro lado del río, pero lo más probable es que sea debido a ese personaje, a Eber. ¿Y Eber de quién ascendía? Si vamos hacia atrás, hacia los hijos de Noé, ¿de qué hijo de Noé venía? De Sem. Por eso los judíos son semitas y por eso los judíos son hebreos, hermano. ¿Entienden? Porque vienen de Sem, que es la descendencia que Dios va a escoger para levantar a esa nación, para traer a su Mesías, ¿verdad? De ese Sem aparece Eber. De Eber se les va a llamar a todos los que siguen hacia abajo, enfocado en la línea de Abraham, se les va a llamar ¿cómo? Hebreos. Entonces es Abraham el hebreo, ¿verdad? Abraham el hebreo. ¿Qué más dice ahí? Mire, ahí nos enseña algo más sobre la vida de Abraham. Hombre pacífico, ¿por qué? Porque ya podía habitar aún con los que estaban a su alrededor. Dice que esos otros vecinos de su alrededor, ¿qué eran con Abraham? Versículo 13, la parte final. Dice, los cuales eran ¿qué? Aliados de Abraham. Miren, no era un hombre bélico,
No era un hombre que, me voy a hacer rico cayéndole encima al otro. No, hermano, su confianza ahora en Abraham estaba en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Te bendeciré y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Como el polvo de la tierra, y serás de bendición. Y la promesa de cuidado: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham estaba viviendo en esa promesa. Por eso él no estaba interesado en pelear con los demás. Podía hacer alianza con ellos. Pero veamos ahora, la noticia le llega a Abraham. Su sobrino con el que se había peleado, es decir, surgió un conflicto entre ellos, ¿no es cierto? Un conflicto que los separó, que le dijo: vos a este lado, yo al otro, no podemos habitar juntos, nuestras riquezas son demasiadas, tus siervos no pueden vivir con los míos, separémonos. Ha habido un conflicto entre estos hermanos y parientes, y ahora le llega la noticia a Abraham que su pariente se la está viendo de palitos, y que a su pariente le está yendo mal, y que a su pariente se lo han llevado, ¿cómo dice? Cautivo, hermano. Se lo han llevado prisionero. Y a saber qué le pueda pasar. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Versículo 14 dice: oyó Abraham. ¿Qué dice ahí? Que su pariente, porque se acuerda que dijimos que en cuanto a los conflictos, la relación está por encima del conflicto, ¿verdad? Aunque hayan habido problemas, ¿qué seguían siendo ellos? Parientes. Y no solo parientes en la carne, sino que parientes ¿en qué? Espirituales, hermano. Porque eran creyentes, ¿o no? Segunda de Pedro dice que Lot era un creyente, entonces eran parientes espirituales. Dice: oyó que su pariente estaba prisionero, y mire qué hace Abraham. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jova, al norte de Damasco. ¿Y qué hace? Mire qué pasó. Y recobró todos los bienes, pero lo más importante ahí que dice: y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. ¿Qué es lo que Abraham hizo, hermano? Para con Lot. ¿Sabe que Abraham, para con Lot, lo que hizo fue un acto de gracia? Un acto de gracia. No es solo un acto de misericordia, ¿sabe? La misericordia, ¿sabe qué es la misericordia? Es no darle al otro lo que se merece. Eso es misericordia. Es simplemente omitir el castigo que el otro se merece. Estoy siendo misericordioso. La gracia va más allá de la misericordia. La gracia es darle al otro lo que no se merece. La gracia es aquella que toma acción y que hace algo a favor del otro, aunque el otro no lo merezca. Lo que Abraham va a hacer y la manera en que Abraham va a reaccionar es demostrar que la gracia de Dios ha venido sobre él y que él también la va a compartir con otros, ¿sabe? Abraham va a actuar en favor de Lot, aunque Lot no lo merezca. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo si esa persona con la que usted se peleó, con la que ustedes se dijeron cosas, se acuerda que dijimos que la palabra era mara, que era discordia, que era rencilla, era hasta forcejeo, ¿verdad? Lo que había ocurrido, obviamente era entre los siervos de Abraham y de Lot, pero eso les afectó a ellos, porque eran sus posesiones, eran sus cosas, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, usted ve, ¿cómo ve la reacción de Abraham usted aquí? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho: que le está yendo mal, ya ves, Dios le está pasando factura, ¿verdad? Yo no es que me alegre, ¿verdad? Pero eso que le está pasando es por alejarse de los caminos de Dios. Y nosotros salimos a veces con una falsa piedad ahí, ¿verdad? Diciendo: no, eso es lo que le está pasando, él se lo buscó, yo no puedo hacer nada por él. Así hubiéramos reaccionado a la mayoría de nosotros, o diciendo que, qué bien que le pasó eso, para que aprenda, que no ande de vivo, ¿verdad? Me quiso bajar escogiendo él la región, la mejor región para vivir, y aunque yo tenía el derecho por ser mayor, ¿verdad?, de escoger primero. Mire, Abraham no reacciona así. Abraham va a reaccionar mostrando la gracia de Dios para con Lot. Eso es lo que él va a hacer. Miren, ¿sabe por qué? ¿Por qué? La reacción de Abraham es la reacción de un creyente maduro, hermano. ¿Cómo reacciona un creyente maduro cuando esa persona con la que tuvo conflictos, con la que
hubo discordia, con la que hubo problemas, le está yendo mal. Un creyente no reacciona alegrándose por el que le está yendo mal, no reacciona ignorando también, que hay que ver cómo resuelve, ¿verdad? No es mi problema, es el de él o ella se lo buscó. Un creyente maduro va a poner por encima de todo lo que pasó la relación que existe con el otro. Y aunque hubieron discordias, aunque hubieron pleitos, Lot seguía siendo el sobrino de Abraham y Lot seguía siendo un compañero en la fe para Abraham. Amén. Y ahora eso es lo que él va a hacer. Mira, un creyente inmaduro hubiera hecho todo lo contrario, pero Abraham va a ir y tomar acción a favor de Lot. Mire, el acto de Abraham no solo es un acto de gracia, no es solo actuar a favor del otro aunque el otro no lo merezca. El acto de Abraham, ¿sabe también qué es? Es un acto de fe, hermanos. ¿Ya se puso a pensar ustedes? Una de las cosas que Dios está trabajando en la vida de Abraham, y lo hemos visto desde su llamamiento, es el hecho de que Abraham aprenda a confiar ¿en quién? En Dios y no en sus posibilidades. Que Abraham aprenda a confiar en Dios y no en los aliados que tiene. Que Abraham aprenda a confiar en Dios y no en que alguien más le va a solventar sus problemas. Este acto de que Abraham diga, bueno, reúna a sus empleados, a sus sirvientes y les diga, bueno muchachos, yo sé que ustedes, ¿quién de ustedes ha ido al ejército? ¿Va? Una mano quizás allá al fondo. ¿Quiénes de ustedes saben pelear? ¿Va? Ninguno sabe pelear. ¿Va? Bueno, agarremos lo que tengamos porque no tenemos armas, con lo que cosechamos la tierra, las palas, las varas, y nos vamos a ir a dar duro contra esos reyes. ¿Qué es eso, hermanos? Es un acto de fe. Es un acto de fe, ¿sabe? Los siervos de Abraham no eran guerreros. Los siervos de Abraham no tenían entrenamiento militar. Los aliados de Abraham, porque también habían naciones o pueblos que estaban aliados de Abraham, tampoco eran la gran cosa, hermanos. Si estos 4 reyes que vimos allá, que están con Kedorlaomer, esos 4 reyes tenían experiencia y tenían la gente y tenían las armas para poder subordinar a cualquier nación. ¿Cuántos años los habían tenido los de Sodoma, dice? 12, ¿verdad? En el 13º se rebelaron y en el 14 se surgió la batalla. Más o menos como 13 años habían estado gobernando. Era gente de experiencia, gente con armas, eran ejércitos, hermanos, ya tenían experiencia. Y ahora Abraham se va a levantar para ir a rescatar a su sobrino con 318 y con unos cuantos aliados que se le van a unir. Lo que Abraham está haciendo aquí, hermanos, es que Abraham ha comenzado a conocer a su Dios y sabe que si él va a obtener la victoria, eso no va a ser basado en sus recursos, sino que va a ser basado en el Dios que él tiene. ¿Ya identificó usted eso? Muchas veces nosotros estamos en situaciones así como Abraham, ¿verdad? Tenemos 4 ejércitos quizás, ¿verdad?, que están en nuestra contra, a los que humanamente es imposible ganarles, y nosotros lo que comenzamos a ver es nuestros recursos. Puedo hacer esto, y puedo buscar a fulano y a fulana, y con la ayuda de este fulano, y con la ayuda del otro, y este me presta por allá, y el otro por aquí, ¿verdad? Entre todos esos yo tengo mi plan, y con eso me voy a ir a enfrentar. Hermano, lo más seguro es que usted va a perder esa batalla. A veces Dios nos pone en situaciones, y mire, le aclaro esto, no es una situación que Abraham se la está buscando. Usted ve que Abraham se está buscando porque él quiere irse a meter a ese problema. No, ¿verdad? Es una situación en la que Dios lo pone. Dios lo pone ahí. Y cuando Dios nos mete en esas situaciones en las que nosotros no somos culpables, en las que no es consecuencia de nuestras malas decisiones, pero estamos ahí y tenemos que enfrentar a algo que humanamente no lo podemos vencer, esas situaciones son para que nosotros aprendamos y podamos ver a Dios actuar ahí y digamos, humanamente yo no puedo vencer este problema. Yo no puedo hacer nada. Yo aquí estoy imposibilitado. Pero sé que tengo un Dios que es todopoderoso y que Él puede darme la victoria. Y eso es lo que va a hacer Abraham. Abraham va a confiar en el Señor. Usted sabe, recuerda lo que dice el Salmo 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero ¿qué dice el salmista? Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos, ¿qué dice? Memoria. Proverbios 21 dice, 21:31, el caballo se alista para la batalla, pero ¿qué? Mas Jehová es el que da la victoria. Esa es la posición de Abraham.
usted ve ahora un Abraham distinto, ¿no es cierto? El Abraham que se fue huyendo a Egipto, ¿cuál fue? Que fue a buscar refugio a Egipto, fue un Abraham a quien no tuvo la suficiente confianza en Dios para vencer el problema de la hambruna. Pero ahora hay un Abraham que sabe que allá puede ir a morir o puede ir a quedar de esclavo, pero sabe que está luchando en la causa de Dios y sabe que Dios está con él y sabe que su Dios es más grande que cualquier rey sobre la tierra. Abraham va a ir a luchar contra ellos y dice ahí que los recuperó. ¿Qué dice? Dice el versículo 16, dice, y recobró, ¿qué hizo? Todos los bienes, miren, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gentes. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? Dios, hermano. Dios. Yo, quizás alguno de nosotros, algunas de nuestras familias estén en situaciones así, y usted dice, no entiendo, y ahí se evaluó, ¿y por qué me pasa eso? ¿Y cómo voy a vencer? Hermano, en lugar de preguntarse cómo va a vencer, mejor diga, ¿qué va a hacer Dios para sacarme de esto? Dios va a actuar en favor de sus hijos. Dios va a actuar ahí, porque Abraham no se ha buscado el problema. Abraham está haciendo el bien para su sobrino y Dios lo va a liberar. Ahora, quiero que avancemos porque esta es la parte medular del mensaje. Vamos a ver un encuentro que surge ahora. Luego de que Abraham ha vencido, ha liberado a su sobrino y viene de regreso con el botín y con la gente. Dice ahí el versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, de repente, ¿qué pasa? Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. A ver, deténgase. Abraham ha ido a vencer, ha vencido en el nombre del Señor porque humanamente no podía hacerlo. Ahora viene con el botín, con la gente, vienen alegres, vienen celebrando, ¿verdad? Porque ¿cómo le ganamos a esos? No sé, Dios lo hizo, pero que ganamos, ganamos. Y ahora, de repente, Satanás va a mover a un rey para que se le acerque a Abraham y le proponga algo. Y obviamente, hermanos, detrás de eso está el plan de Satanás de querer que Abraham se aleje del propósito de Dios. Vea lo que le dice el rey. Vamos a hacer un salto ahí intencional. Nos vamos a ir a los versículos versículo 21. Haga un salto ahí del versículo 17 al versículo 21, porque así es la secuencia ahí. Dice, vea lo que el rey de Sodoma le iba a proponer. ¿Qué dice ahí? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, muy bien, dame las personas y quédate tú con las posesiones y con los bienes. ¿Y qué dijo Abraham? Ya la hice, ¿verdad? Ya Dios me está bendiciendo por medio del rey de Sodoma, ¿verdad? Así decimos nosotros, ¿verdad? Dios me está bendiciendo por la trampa que estoy haciendo, ¿verdad? Dios me está bendiciendo porque no me han descubierto que estoy robando. No, hermanos, a veces los creyentes decimos bendiciones a cosas que provienen de Satanás, ¿verdad? Provienen de Satanás. No, ¿qué dice? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta, ¿qué dice? Una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Y aquí está la razón, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Mira un contraste, cómo Abraham ha crecido aquí. Cuando fue a Egipto, ¿qué trató de hacer Abraham? Enriquecerse ¿de quiénes? De los egipcios, ¿verdad? Y salió con cosas de Egipto porque el faraón le dijo, llévate esto, llévate, ya no te quiero ver porque me engañaste diciendo que no era tu mujer, y si es tu mujer, ¿verdad? Y Dios me castigó. Abraham lo vemos actuando mal allá, pero ahora aquí que tiene la oportunidad de recibir una bendición, hermano, de recibir una bendición entre comillas, dice, esto no es de Dios, porque la promesa es que Dios lo va a bendecir, no que el rey de Sodoma lo va a bendecir, ¿no es cierto? ¿Qué le prometió Dios? Te bendeciré, haré de ti una nación grande. Las cosas las vamos a hacer bien, Abraham. Si tu negocio va a prosperar, si tu vida va a ser fructífera, si tus estudios vas a salir bien, es porque estás haciendo las cosas de acuerdo a mi voluntad, no porque has tomado un camino para poder hacer trampa, ¿verdad? Y decir, bendición de Dios, ¿verdad? Bendición de Dios porque compré un examen y ya lo tenía listo a la hora que me lo fui a hacer y saqué 10. Gloria a Dios. Hermano, qué hipocresía de alguien decir eso.
bendición de Dios porque mi negocio está creciendo. Sí, pero usted está explotando a sus empleados, no les paga a la fecha correcta, usted está violando un montón de leyes y beneficios de sus empleados y usted dice, Dios me está bendiciendo. Hermano, eso no es bendición. La bendición es cuando usted está haciendo las cosas bien y de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces todo sale bien y usted dice, gloria a Dios. Amén. Abraham va a decir, no, te equivocaste, no vamos a hacer eso. Pero antes de que pase el versículo 21, dice que el rey de Sodoma va a llegar y se le va a acercar, pero Dios va a intervenir. Dios va a intervenir en el verso 18. Verso 18 al versículo 20 dice, ¿cómo dice? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Yo no sé de dónde sale Melquisedec ahí, hermano, porque el que está antes, ¿quién es? El versículo 17. El que iba a recibirlo era Kedorlaomer, ¿verdad? Pero en ese lapso de que el diablo está enviando a Kedorlaomer, Dios envía a este personaje y se le aparece en el camino. Y dice ahí, sacó pan y vino. Miren, ¿y qué dijo? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y la respuesta de Abraham ante este hombre que le está diciendo eso, que le está ofreciendo pan y vino, que le está dando una bendición, ¿cuál es la respuesta que le da? Y dio a Abraham ¿el qué? Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Aquí hay una pregunta, ¿quién es este Melquisedec? Ya estamos. ¿Quién es este Melquisedec? Mire, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y dice que era rey, este Melquisedec, rey de Salem. La palabra Salem es de donde viene la palabra Shalom. Y se cree que la palabra Salem hace referencia también a Jerusalén. Este rey que se le está acercando, este rey y sacerdote, porque es un rey y un sacerdote que se le está acercando a Abraham, es el rey de justicia y el rey de paz. Si usted lo traduce así, es un rey de justicia, eso es Melquisedec, y es un rey de paz, eso es Salem. El rey de justicia y de paz se le está acercando a Melquisedec. Ahora la pregunta es, ¿quién es este rey de justicia y de paz? Salmo 110:4, no lo busques, lo tenemos en las notas, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 del 1 al 4 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, oiga bien, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, hablando de Melquisedec, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, hablando Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos de todos. Hay dos posturas en cuanto a quién es Melquisedec. Primero, sin duda alguna Melquisedec es un tipo de Cristo. Es una sombra de algo que ocurre en el Nuevo Testamento. O sea, la verdad del Nuevo Testamento, de la persona de Jesucristo, se está viendo aquí la sombra por medio de este personaje Melquisedec. Eso es un tipo, es una figura. Es una figura. Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿sabe por qué? O una sombra de Jesucristo, ¿sabe por qué? En teología, al hablar sobre Jesús y lo que Él hace, o sus funciones, o sus ministerios, se dice que Jesús es rey y Jesús es sacerdote. Jesús también es profeta, son los oficios de Cristo. Es un rey que gobierna, es un sacerdote que intercede. Eso es lo que Él hace. Es un profeta también, ¿verdad? Revela al Señor en su palabra. Pero Jesús es rey y profeta. Este hombre que aparece aquí sabe que es rey, es rey y sacerdote. Este hombre que aparece aquí sabe que es un rey y es un sacerdote, porque está bendiciendo a Abraham. Dice que era rey ¿de dónde? De Salem, rey de paz. En ese sentido, hermanos, y según el libro de Hebreos, sin duda alguna, Melquisedec es una figura, es un tipo de Cristo, del que se le aparece ahí. Ahora, la segunda interpretación o apreciación que podemos dar es que sí, Melquisedec es una teofanía o es una cristofanía, es decir, es Jesús tomando forma humana, es Jesús viniendo a la tierra antes de ser encarnado.
Es como cuando usted lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se distingue de todos. Se distingue porque gobierna, porque manda, porque recibe adoración, porque a veces no se sabe si se está hablando de Dios o se está hablando de él, ¿verdad? Simultáneamente. Se cree, hermanos, que Melquisedec pudiese ser una aparición de Jesús ahí. Entonces, antes de que venga la trampa de Satanás y que le vaya a ofrecer el rey eso, se le aparece Cristo. O se le aparece un Melquisedec, que en todo caso sería un tipo de Cristo. Se le aparece ahí y lo bendice, ¿verdad? Y comparten juntos. Y la respuesta de Abraham hacia él, ¿cuál fue? ¿Qué le dio? Dice ahí. Le dio los diezmos de todo, ¿verdad? No voy a analizar más esto de que si es un tipo o si es verdaderamente una teofanía, pero yo personalmente sí creería, si lo vemos desde el punto de vista de que él es una teofanía, todo lo que se dice de Melquisedec tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, Melquisedec dice que le ofreció los diezmos de todo. Esta parte me quería enfocar un poquito más, pero solo se la voy a mencionar así, aprovechando que el tema surge aquí. Hablar del diezmo, hablar de dar para la obra de Dios es una de las cosas más criticadas y una de las razones por las cuales la mayoría de personas inconversas no asisten a una iglesia evangélica cristiana. ¿Ya sabía usted? Hablar del diezmo es problema aún para los mismos creyentes, ¿verdad? Que no sabemos, que queremos buscar excusas, que sí, que no sé qué. Es un gran problema, hermanos. Pero ahora yo quiero enseñarle algunos principios o principios interdispensacionales que se ven en la actitud de Abraham al darle a Dios. Cuando le digo interdispensacionales es que esos principios van más allá de la dispensación en la que Abraham vive. ¿Sabe por qué? ¿En qué dispensación se va a establecer el diezmo como una forma de adorar? Y es una regla, un reglamento de darle a Dios. En la ley. En la ley se va a establecer el diezmo como una ley, hermano. El diezmo de todo lo que tengas, de tu ganado, de donde no sé qué, y de todo ahí. Es una ley ahí. Que todo israelita judío debería de cumplirla. Tenía que cumplirla porque si no la estaba violentando. Pero le pregunto, ¿hay ley aquí? No hay ley. Ni siquiera hay nación todavía, hermano. Solo está el hombre del que va a salir la nación. Y este hombre va a darle a Melquisedec por voluntad propia, y aquí están las tres cosas que le quiero mencionar, va a darle los diezmos de todo lo que él tenía. Abraham dio a Melquisedec, ¿sabe qué? Los diezmos de manera, ¿qué dice? Lea la pantalla, porque ahí, eso está en el pasaje, hermano. ¿Se lo dio de qué forma? De manera voluntaria. Usted ve que Melquisedec le diga, ajá, cayéndote ahí, ¿verdad? Si querés estar en el ministerio, ¿verdad? Quiero verte en el libro. Usted ve a Melquisedec diciéndole eso. ¿De quién surge la iniciativa? De Abraham, ¿verdad? Un principio interdispensacional. No es un mandamiento que me lo van a imponer y me van a decir, hágalo, que no se queda. No, ¿de quién debe de salir eso? De la persona. Segunda cosa, lo dio como dice ahí, con alegría. Ve la pantalla. Hermano, ¿y de dónde dice que lo dio con alegría? Mire, ¿qué compartieron Abraham y Melquisedec? ¿Qué sacó Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué es eso? Es comunión, hermano. Había alegría, o sea, no le estaba dando las cosas enojado. Ay, hombre, me voy a quedar sin. Y yo que había hecho cuentas que esto que traíamos era para ir a Decameron, ¿verdad? Y para ir a no sé dónde. Ay, no, ya no. No, hermano, si lo dio con alegría, porque hubo comunión con ellos. Y la tercera cosa, lo dio. ¿Sabe por qué lo dio Abraham? Y eso yo lo deduzco del pasaje. Y el mismo Melquisedec se lo dice. Lo dio como señal de su agradecimiento a Dios. ¿Y de dónde vemos eso? Vea ahí. Vea el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué estaban reconociendo tanto Melquisedec como Abraham? Que la victoria era de ¿quién? Era de Dios. Entonces, lo que Abraham está haciendo es respondiendo con gratitud a lo que Dios le ha permitido alcanzar. Eso es el diezmo, hermano. El diezmo es un acto voluntario. El diezmo es algo que se debe hacer con alegría. El diezmo es una señal de agradecimiento a Dios. Ahora, usted quizás me diga, bueno, y en el Nuevo Testamento, hermanos, la ley establece el diezmo y el diezmo es para los judíos. Ahí no podemos salirnos de ahí. El diezmo fue para los judíos, fue para la nación de Israel, porque para ellos estaba destinada la ley.
Ahora, para nosotros los creyentes que no somos judíos, que no vivimos en la dispensación de la ley, que no vivimos bajo todas esas estrictas ceremonias y cosas que Dios las había preparado como figura de lo que Cristo iba a hacer, ¿cómo debemos ver esa parte de dar a Dios con nuestros bienes? Mire, le menciono esto. La Biblia es clara en animar al creyente a dar, pero no lo fuerza a hacerlo. ¿Soy claro, hermano? La Biblia anima al creyente a dar, pero no lo fuerza a que lo haga. Eso así es. Yo con esto no le estoy dando a usted una excusa para que usted deje de contribuir económicamente para la obra de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Algunos creyentes carnales, porque los carnales son los que buscan estas cosas para decir, pues ya no doy nada, ¿verdad? Ese es un carnal. Un inmaduro que no entiende el compromiso que hay con la obra local, el compromiso que hay con el evangelismo, el compromiso que hay con los pobres también, porque en el Nuevo Testamento la iglesia está comprometida con un montón de cosas en las cuales el dinero interviene. El inmaduro va a decir, eso es de la ley, hermano. Es cierto, eso es de la ley. Pero no responde así un creyente maduro. La Biblia no le va a forzar a usted a dar. La Biblia le va a animar a usted a dar, pero no le va a forzar a que lo haga. Mire, en el Nuevo Testamento nosotros debemos de dar así. Siquiera note las citas, ¿verdad? No voy a hablar del contexto de las citas porque son distintos contextos, la pobreza de los hermanos, las viudas y cosas así, el avance del evangelio, el sostenimiento del obrero que está ahí. Esos son los contextos en los que Pablo está escribiendo estos textos, ¿verdad? Primero, usted debe dar regularmente. 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Cada primer día de la semana, no a los 2 meses, hermano. No cuando, me sobraron 5 pesos, de no sé qué, démoslos de ofrenda, ¿va? No, hermano, el creyente maduro lo hace regularmente. No lo hace, oiga bien, ninguna iglesia, ningún liderazgo, ninguna persona puede obligarlo a usted que dé. Nadie. Y si una iglesia le está obligando a usted que dé, esa iglesia no está cumpliendo la ley de Cristo. Porque usted debe dar de manera voluntaria. Usted debe hacerlo porque usted quiere hacerlo. Pero el Nuevo Testamento nos da esto. Dice, háganlo regularmente. O sea, cada primer domingo dice, recojan algo, decía Pablo ahí. La segunda cosa, diga, hágalo según haya prosperado. Eso dice 1 Corintios 16, 2, dice la frase, según haya prosperado, ¿sabe? Que esa frase en la mayoría de ocasiones, según haya prosperado, en la mayoría de ocasiones significa dar más del 10%. Pero ninguno de nosotros lo hace. Según como te vaya en tus negocios, así da. Ninguno de nosotros lo hace. ¿Verdad? Más del 10 no. Ahí no queremos, ahí sí somos legalistas, ¿verdad? No, ahí no, porque suficiente con el 10, ¿verdad? O con el 9 o con el 7. Pero según haya prosperado, hermano, significa la mayoría de veces dar más del 10, pero según haya prosperado, significa a veces dar menos del 10 y a veces no dar nada. Yo quiero que usted entienda esto como un creyente maduro, no esté buscando una excusa. O sea, usted puede mentirle a su esposa de cuánto gana, usted puede mentirle a su contadora, no sé quién, que no le fiscalice exactamente cuánto gana, pero Dios sabe cuánto usted gana. Según haya prosperado, la mayoría de veces es dar más del 10, ninguno de nosotros lo hace. Según haya prosperado, algunas veces significa dar menos del 10. Y en algunas ocasiones, hermanos, según haya prosperado, significa no dar nada. Y usted no se sienta mal cuando no puede dar nada. Usted no va a dejar sin comer a sus hijos. No va a dejar de pagar necesidades básicas. Y decir, lo voy a hacer por fe. Está bien, hermano, si usted va a hacer eso con Dios y usted así lo maneja con Él, está bien. Pero yo estoy hablando de aquellos que se sienten mal a veces porque no pueden darlo. Porque tienen una deuda, les están cayendo encima, hermano. Y si no pagan eso, los van a meter presos. Y dicen, por fe lo voy a dar al Señor. Sí, mire, hermano, a veces, según haya prosperado, es no dar nada. A veces. Pero como le digo, la mayoría de veces, según haya prosperado, es dar más. Ahí es donde nosotros debemos de meternos también. No solo, hermano, Dios no me ha prosperado.
Somos campeones para eso. Y me atrevo a decir que por la tarde o más adelante alguien va a decir, el hermano José Luis dijo que no tenemos que dar nada. No, hermano, yo no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso. Tercer cosa, es una decisión personal. ¿Por qué es una decisión personal? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de, ¿cómo dice? Como propuso en su corazón. Es una decisión ¿de dónde? Del corazón. No es que mi mamá me obliga, no es que el jefe del ministerio me está obligando, no es que yo estoy cansado de esas cosas de que uno tiene que decirle a la gente, si no lo hace le vamos a quitar de hacer algo. Hermano, ¿de qué me sirve a mí que la gente haga las cosas si las hace forzadas? ¿Qué va a ver Dios con agrado una ofrenda o una cosa que usted la hace por un compromiso? No, hermano. Las cosas no funcionan así. Y la tercera cosa, dice ahí, cada uno de, como propuso en su corazón, dice Pablo, no, ¿con qué? Con tristeza, ni por obligación, dice otra Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. La decisión de dar debe nacer en el corazón del creyente. Yo veo esto en Abraham, uno que no vivió en la ley. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vemos a Abraham? ¿Dando de qué forma? De forma voluntaria, porque nadie se lo pide. Lo vemos a Abraham dando de qué más? De manera alegre, porque hubo comunión con él y Melquisedec, y sabe que Melquisedec viene de parte de ¿quién? De Dios. Y vemos a Abraham dando, lo vemos dando como una señal de agradecimiento, hermanos. Cuando nosotros damos para la obra de Dios, ya sea sus ofrendas, sus diezmos, hágalo de esa forma, hermano. Si usted quiere agradar a Dios. Si usted quiere hacerlo, hágalo así. Pero no lo haga con las intenciones incorrectas, no lo haga de cualquier otra forma así, ¿verdad? Hágalo siguiendo el ejemplo del creyente Abraham. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, porque nos enseña, nos confronta. Y es inigualable, Señor. De hecho, no hay ningún libro del cual podamos extraer y aprender tanto para la vida como lo es la Biblia, Señor. Y gracias por eso.